Hola chicos, ¿cómo están? Yo me llamo Renata. Y yo me llamo Fernanda. Somos Doble Docs. Estamos en el cuarto año de la carrera de medicina en la UNR y hoy les vamos a contar nuestros relatos de mesa del primer año de la materia de crecimiento y desarrollo, que es la primer área del primer año. Entonces quédense acá que ya vamos a empezar. En primer lugar, arrancamos la facultad en 2020, el año de la pandemia. Entonces fue un año totalmente atípico. No tuvimos tutorías, no tuvimos seminarios, no tuvimos nada. Y cada tutor manejaba de su manera. Nosotras, por ejemplo, tuvimos tutoría por WhatsApp en el primer año, así que no tuvimos ese contacto con el doctor, era nuestra primera experiencia, entonces tampoco sabíamos muy bien cómo funcionaba. Y nada, rendimos con las 9 unidades, hoy actualmente tenemos 14 unidades, que sería más o menos el contenido de las 9 unidades distribuidas en 14. Solo un detalle muy importante, no estudiábamos juntas, no nos conocíamos, entonces tuvimos dos experiencias distintas. Igualmente teníamos tutorías por WhatsApp, pero cada uno con su clase. Contextualizando, para rendir ese examen oral que vamos a contar para ustedes cómo fue nuestra experiencia, antes tenemos las clases que tenemos que ir y cumplir una presencia de 75%, además de estar haciendo parciales, que son exámenes escritos de múltiple choice en realidad, y con aprobación de 2 de estos parciales estamos aptas para hacer el examen oral, que es el examen final que da por terminada la materia. En el total tenemos 7 oportunidades, que arranca la primera en el mes de agosto, en el medio del año, y va hasta febrero, que sería la séptima o última oportunidad que tenés para rendirla sin perder el año, porque crecimiento y desarrollo, que es la primera materia de este primer año, es requisito para que arranques el segundo. Así que la tenés que tener aprobada sí o sí para que arranques el segundo año. Y una cosa súper importante, no sos obligado a rendir en todas las mesas que hay. Si no te sentís preparado para rendir en la mesa de agosto, por ejemplo, la podés hacer en septiembre o en noviembre. Te podés inscribir cuando te sientas más confiante. Como nosotros comenzamos en la pandemia, las mesas que hasta este momento eran presenciales pasaron a ser virtuales. Así que tuvimos la posibilidad de rendir ya directamente virtual y nunca habíamos rendido presencial, así que no sabíamos ni la diferencia. Recién arrancaba esa modalidad por la pandemia y que tampoco había antes. En este contexto pandémico era toda una novedad, tanto para nosotros que recién arrancábamos la carrera, cuanto para los profesores, porque tampoco estaban adaptados a todo eso de lo virtual. Entonces terminó siendo medio engorroso en el inicio, justamente porque todos estábamos adaptándonos. Pero dentro de todo pudimos aprovechar la cursada, aunque con sus limitaciones, porque no tuvimos nada de prácticas, tampoco seminarios, era todo muy, como les dije, muy nuevo. Ahora vamos a lo que interesa. ¿Cuándo nos inscribimos para rendir y cuándo rendimos? Porque no somos obligados a rendir en todas las mesas. Entonces yo, por ejemplo, me inscribí por primera vez para rendir en noviembre. ¿Y vos? Y yo me inscribí, creo que también en noviembre, y después la rendí otra vez, o sea que tuve que rendir 2 veces para sacarlo. En la primera mesa yo no tenía mucha idea de cómo funcionaba, no había nadie que me había contado cómo fue y ni nada de eso. Yo tampoco tenía algún amigo, entonces éramos solamente los de la tutoría, pero ninguno había tenido experiencia, nunca habíamos ido a la facultad, entonces era todo muy difícil en ese sentido. Entonces fue todo muy nuevo y justamente yo ingresé a la mesa sin tener la más remota idea de cómo era. Fui con muchas ganas de aprobar, pero igualmente faltan temas. Entonces, justamente por ser ese momento medio complicado, yo creo que bloqueé la memoria, que no me la acuerdo bien. Me acuerdo por el motivo por el cual yo desaprobé, que era una profe de anatomía, y ella me preguntó cómo se llamaba el agujero de la vértebra cervical por donde pasaba la arteria vertebral. Y yo en este momento, como no había estudiado, no sabía que
el nombre de la vena se relacionaba con la estructura. Entonces lo que quería saber, incluso me dio ese tip, era que justamente la arteria vertebral pasaba por el agujero vertebral. Pero yo no le supe decir, entonces desaprobé la primera mesa por eso. Ya en mi primera mesa arrancó con toda aquella tensión de llegar el mail, si llegaba o no llegaba el mail. Y al momento que llegó, la profe dijo para que todas las personas que se presentaban, ingresasen en la llamada. Y estuvimos ahí, 5 personas que iban a rendir, teníamos que apagar el micrófono y apagar la cámara y escuchar todas las personas rindiendo. Éramos 5 y yo era la cuarta. La primera persona no aprobó, la segunda persona tampoco aprobó, la tercera persona vio que no estaban aprobando y salió de la mesa. Imagínate la tensión que yo tenía para rendir. Pero eran 2 profesoras buenas, eran 2 de social, por si me acuerdo bien. No me acuerdo los nombres, porque se presentaron ahí en el momento y no sé, no encontré el mail que dice el nombre de ellas. Pero bueno, arrancó mi mesa, me pidieron la UP4. La UP4 en ese momento hablaba de sistema nervioso, de recepción del recién nacido. Y antes de yo ingresar en la mesa, estaba viendo un integrador justamente de la UP4. Y nada, estaba con todo muy fresquito en la cabeza y empecé a decir a ellas respecto a la recepción del recién nacido y fui diciendo muy detallado en dónde podía ser. En realidad arranqué hablando que solo era en la maternidad. Y me preguntó, pero escucha, si yo soy una mamá y estoy teniendo mi hijo y estoy dentro del auto, ¿no puedo tener mi hijo? Y yo, no, sí, está bien, puede ser en cualquier lugar, pero el más indicado es que sea en la maternidad, por las condiciones, dice la luz, la temperatura, cuál es todo el equipaje que hay que tener en la sala, los personales de salud que hay que tener, todos esos detalles bien, o sea, lo importante es que tengas tu tiempo y vayas hablando despacio. Algunas veces yo empiezo a decir y me emociono estando hablando del contenido de algo que sé y empiezo a hablar demasiado rápido. Pero en ese momento yo estaba muy tranquila. Entonces fui hablando despacio, la profe me preguntaba cosas relacionadas a lo que estaba diciendo, no me pedía nada exagerado. Entonces supe contestar todo lo que me iba preguntando. El test de aplicar, el capurro. Claro, lo que pasa en las mesas es justamente eso, que los profes te van a preguntar el tema del cual te metiste vos, porque si no tocas el tema, no te van a tomar. Sí, y por ejemplo, si agarras un tema y vas yendo al fino del contenido, algún momento el profe te va a preguntar unas cosas absurdas que salís de la mesa y no entendés cómo te metiste en ese punto. Claro. Pero en cambio, si vas hablando todo superficial, despacio, y te das cuenta y te escuchás y sabés que estás hablando, es lo mejor porque vas a tener como el control de la mesa, por así decirlo. Claro. Y das el tiempo para que el profe te pregunte cosas también más generales, pero que vos vas a saber contestar. Y aunque te lleve lo más fino, también lo vas a saber, pero tenemos que tener en cuenta que vamos desde el macro hacia lo más chiquito. Así es. Y bueno, yo estuve como unos 15 minutos, no sé si 15 minutos es demasiado, no sé, estuve bastante tiempo hablando de la recepción del recién nacido, pero como esa OP no se trataba solamente de la recepción del recién nacido, me empezaron a preguntar un poco más de la parte del sistema nervioso, pero nada muy fino. Me preguntaron las estructuras que habían, cómo era más o menos la clasificación de cada parte, para qué servía cada cosa, qué era un reflejo, qué tipo de movimientos yo conocía. Y nada, supe ir contestando bien. Y al final aprobé, me dieron 7 y nada, fue muy linda la experiencia. Ya en la segunda mesa yo rendí con 2 doctoras, una de social y otra de anatomía, que es la doctora Calgaro, la otra no me acuerdo el nombre. Y fue una mesa, sí, para mí excelente, una muy buena experiencia. Y arrancamos con UP5. UP5 es la que habla de la inmunidad de la alienita, que es Lara, en este momento, que eran de las 9 unidades. Y me preguntó que yo, como médica de Lara, ¿qué le haría? Porque tiene un pinchazo. Entonces yo le dije que le revisaría la herida y que le pediría a la mamá el carnet de vacunación. Y ella me preguntó qué era el carnet de vacunación, para qué servía, a la edad de Lara, que tiene 5 años, cuáles eran las vacunas que debería sí o sí tener.
Y en caso de no tener el carnet, ¿qué deberíamos hacer nosotras como médicas del ARA? Y en el caso de no tener la vacuna, ¿qué deberíamos hacer? Y yo le dije que deberíamos poner un suero antitetánico. Entonces me preguntó cuál era la diferencia del suero y la vacuna, o sea, qué tenía una que no tenía la otra. Y si aunque demos el suero, le tenemos que vacunar. Eso me había preguntado. Y yo le dije que sí y el por qué. Bien, entonces después me dijo, bueno, pensá que Lara recién se pinchó y describime el recorrido de la respuesta inmunológica desde que ingresó el agente patógeno a la piel de Lara. Entonces me preguntó de la inmunidad innata, de la inmunidad adquirida y cómo se producían estos procesos de acuerdo a cuáles células eran responsables por la inmunidad innata, por ejemplo, y por la inmunidad adquirida. Fíjense que la profe era de anatomía y estaba preguntando muchas cosas de otras materias. En ese caso, inmunología, agregaba un poco de la parte histológica. Entonces, el profesor que es de un área no se limita a eso, sino que pregunta de cualquier materia. Claro, porque a veces cuando vamos a rendir pensamos, ay no, pero yo quiero saber antes quién es. Pero muchas veces no te toma el área que da clases él, al contrario, toma lo que le gusta o otra cosa. Claro. Después de esa pregunta me preguntó qué era un tejido y qué tipo de tejido era la sangre. Yo le dije que era un tejido conectivo especializado y aparte me preguntó ¿cuál es la diferencia del tejido conectivo laxo y del tejido conectivo denso? Y yo también le supe más o menos contestar. Luego me preguntó qué eran los granulocitos y los agranulocitos. Y me preguntó aparte por qué los granulocitos se llamaban así. Así que yo le dije que era por los gránulos que habían en su citoplasma y le daban la característica de al coloidrante ácido ponerse azules. Entonces llegamos al punto de hablar de la inflamación, de que cuál era esa respuesta inmunológica que daban las células hacia el pinchazo que recibió Lara y me preguntó de qué se caracterizaba la inflamación y yo le dije de la tétrada del Celsius y le dije los 4 puntos, el dolor, el calor, el edema y el rubor. Y más que nada estuvimos hablando un poco de eso, me hizo explicar el porqué de cada punto, o sea, por qué dolía y por cuál mecanismo, por qué se veía más rojo y cuál es el mecanismo, que es la vasodilatación, y me hizo explicar los puntos. Después me preguntó cuáles eran las células responsables por mostrar al sistema inmune el agente patógeno, o sea, cuáles son las células presentadoras de antígeno que van a presentar el antígeno hacia linfocitos B para que se formen las inmunoglobulinas. Ahí me preguntó eso, me preguntó la diferencia entre la inmunoglobulina M y G y después cuál inmunoglobulina se pasa de forma pasiva por la leche materna y yo le dije la A y la G. Eso también fue una pregunta que fue muy importante. Entonces, en un primer escenario fue eso. Después me pasó a la otra profe, dijo que estaba bien cargado, y me pasó a la otra profe que era la profesora de social. Entonces me preguntó cuáles eran los niveles de atención en APS. Yo le dije que habían 3 y por ahí en el tercero me hice un poco de lío y le dije que las clínicas eran también parte del tercer nivel por el nivel de complejidad. Pero ella me dijo que no y que en realidad cuando hablamos de APS hablamos de un sistema público y al contrario yo había nombrado clínicas que son del sector privado. Pero bueno, ahí me dejó y seguimos con la mesa. Y fue básicamente eso, esas son las preguntas que fueron más, que se destacaron en la mesa y al final aprobé, me saqué un 7 y gracias a Dios arranqué el segundo año. Y es eso, chicos, por eso es muy importante estudiar bastante para ir a la mesa y así tenemos bastante confianza para pasar eso a los profes. Claro, y aparte de entrenar la oralidad, porque eso en el momento de la mesa va a ser esencial, porque es eso que te piden, que lo sepas expresar e integrar. Y además de eso, a nosotros que somos brasileños, es importante entrenar el español también para llegar allá y que no sea el lenguaje que nos saque de la mesa. Claro. Tiene que ser el menos importante porque el contenido por ahí
es mucho más importante y es nuestra responsabilidad saber hablar un español que sea entendible y fluido. Espero que les haya gustado. Ese fue nuestro relato de la primera mesa. Vamos a estar haciendo de las otras y vamos a estar subiendo. Suscríbete a nuestro canal, poné tu like y envía a tu amigo que está por rendir crecimiento, que va a ser muy importante. Besos. Besos, Chao. chao.